y muchas bendiciones del Señor recibamos toda la iglesia, porque Él es bueno, Él nos bendice cada día más y más. Bendice nuestras familias, nuestros hijos, les da la sabiduría y entendimiento conforme a su voluntad siempre. Gracias, oh Dios. Les damos la bienvenida a todos los presentes que están aquí, que yo veo que está casa llena ahora. Gracias al Señor. El Señor es grande y poderoso. Él todo lo puede. Sin Él nada podemos hacer, hermanos. Le damos la bienvenida también a los que están en los medios, deseándoles que en el Señor, en el amor del Señor, que les dé mucha sabiduría y entendimiento también conforme al conocimiento de nuestro Dios. Porque sabemos que el impartido está en nosotros. Él es la semilla que está germinando ahora mismo en nosotros y Él es poderoso, mis hermanos. Gracias, oh Dios. Les doy las gracias al Señor porque hasta aquí pues nos ha traído, me ha traído aquí con mi familia, nos ha dado salud. Y el Señor está en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, el Señor está siempre sosteniéndolos con su brazo fuerte, poderoso. Gloria al Señor. En esta hora pues les voy a pedir que me ayuden a orar y pedirle a Dios por lo bueno que ha sido en esta semana con nuestras familias, en nuestros hogares, que ha proveído lo necesario. Padre mío, Padre Santo, gracias te damos, oh Jehová. Te alaba mi alma, oh Dios. Gracias, Señor, porque esta semana, Padre mío, ha sido, Señor, de mucha bendición en salud, Señor, para nuestras familias, nuestros hogares, Señor. Bendición, Señor, para aquellos, Señor, que te aman, Señor, que cada día más, Señor, tú estás, Señor, germinando en cada corazón, Señor, en cada mente, Señor, proveyendo, Señor, tu sabiduría, entendimiento, Señor, que nos das, Padre mío. Te damos gracias por las fuerzas recibidas para poder trabajar, Señor, esta semana y poder llevar, Señor, nuestros alimentos a nuestro hogar, Señor. Provéenos siempre, Señor, las fuerzas cada día, Señor, un día a la vez, Señor. Gracias te damos, Padre mío. También, Señor, te damos gracias por todos aquellos, Señor, que por cualquier motivo no hayan podido venir, oh Dios. También bendícelos, oh Dios, con toda bendición, Padre mío, porque solo tú conoces, Señor, nuestras necesidades, Padre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre mío. En este día, Señor, te pedimos también, Señor, que tu palabra, Señor, que va a ser impartida, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que el resucitado, oh Dios, tu Hijo amado, Señor, nos indique, Señor, el camino, la verdad, que es el mismo Jesucristo. Él es la verdad, es la palabra que nos instruye en cada día, cada momento, Señor. Que esa palabra, Señor, hoy sea escuchada, Señor, y sea, Señor, impartida, Señor, a otros, Señor, que necesitan afuera. Gracias, Señor, por tu palabra que va a ser impartida en este día, en esta hora, en esta mañana, Padre mío. Que sea escuchada verdaderamente, Señor, y que ese fruto, Señor, de esa palabra, Señor, salga, Señor, como luz resplandiente que tú eres, Señor. Gracias, Padre mío, te damos en esta hora, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre, Padre mío, de este día, Señor. Bendícelo conforme a tu voluntad, Señor. Porque tú, Señor, no tienes acepción de personas, Padre. Gracias, Señor, en este día también te damos por la familia pastoral, Señor. Que los guíes siempre, Señor, de gran manera, Señor, de gran bendición, como tú sabes hacerlo, Señor. En su familia, Señor, sea, Señor, lleno, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre mío.
Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. Te damos las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ahora con nosotros nuestro pastor. Gloria al nombre del Eterno, amén. Y la Escritura dice que todo lo que respire. La Escritura dice que todo lo que respire. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Eterno por esta oportunidad que nos concede una vez más de estar, gloria al Señor, aquí, ¿verdad? Congregados en este lugar, en el cual, gloria al Señor, pues somos impartidos por la gloriosa palabra del Señor. Bendición que tenemos, ¿verdad?, de poder escuchar las palabras de vida a las cuales nuestro Señor Jesucristo siempre hacía alusión, gloria al Señor, diciendo que sus palabras eran palabras de vida, amén. Y nosotros pues como tenemos la vida, compartimos las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, amén. Ese es nuestro sustento, ese es nuestro alimento. Por eso es que nosotros, gloria al Señor, no podemos vivir desconectados de aquello que es nuestra fuente, amén. Gloria a Dios. Usted sabe, la iglesia del Señor tiene que ser como el águila. Yo hace un tiempo atrás estudiaba algo del águila y decía que el águila no vive más de 1 milla de un cuerpo de agua. Ella necesita eso para su sustento, así como el creyente necesita la palabra de Dios. Amén. No se ponga triste. La palabra de Dios es importante. Amén. Gloria al Señor. Es bueno brincar, saltar, cantar, elevar nuestros corazones a Él. Gloria al Señor en gratitud. Todo eso es bueno. Pero lo que nos sostiene es su palabra. Su palabra es la que nos da el conocimiento. Su palabra es la que nos revela la voluntad del Dios soberano. Amén, gloria al Señor. Su palabra, gloria al Señor, es la que se ha convertido en espíritu y vida para nosotros. Amén. Entonces es importante que nosotros también, como el águila, hagamos lo mismo. Gloria a Dios. Bien, en el día de hoy, gloria al Señor, les quiero invitar a la carta a los Efesios. Vamos a compartir unos versos aquí, luego seguimos elaborando sobre ellos. Efesios capítulo 5, y vamos a leer los versículos 30 al 32. Estamos, ¿verdad? Comenzamos una serie titulada La Iglesia y Cristo. La Iglesia y Cristo. Entonces, la semana pasada comenzamos con la introducción a esta temática que tenemos en el día de hoy, la cual hemos titulado Origen y Realidad de la Iglesia. Tenemos que entender dónde la iglesia fue establecida, dónde la iglesia está y de qué la iglesia participa. Amén. Entonces vámonos a la carta a los Efesios. Me acompañan ahí. Gloria al nombre del Señor. Bendecimos el nombre del eterno Dios. Y vamos a dar pues lectura a algunos versículos de esta escritura, reconociendo y entendiendo que han de ser de bendición para nosotros. Efesios 5, del 30 al 32 dice así: con la bendición del Trino Dios, y ella es bendita por siempre y para siempre. Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande, escuche esto, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Amén. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Que el Señor añada bendición a esta maravillosa palabra. Se puede sentar en el día de hoy. Gloria al Señor. No sé si Junior me puede bajar, just lower the echo a little bit. Gloria a Dios. Not the volume, the echo.
Gloria a Dios. Hemos estado hablando algo que nos compete a todos nosotros como hijos de Dios. Algo que como hijos de Dios debemos entender. Amén. Porque ya que estamos participando de esta nueva realidad en Cristo, lo que es la nueva vida en Cristo, ahora debemos reconocer, entender, ser entrenados y capacitados en aquellas cosas que ahora son nuestra naturaleza. Amén. Hemos visto, la semana pasada estuvimos observando que aquel primer hombre que fue creado, Adán, fue sombra y figura de aquel que sería, amén, la esencia y la realidad de todas las cosas espirituales. Dios nunca hace nada simplemente porque Él está aburrido o porque no tiene nada más que hacer. Todo lo que Dios ha hecho, amén, Junior, thank you, en la Escritura tiene una intención, una intencionalidad. Lo que pasa es que a través del tiempo la religión se ha limitado a ciertos aspectos en los cuales no ha permitido que la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, lo cual somos nosotros, tengamos un entendimiento pleno de todas las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque no nos hemos centralizado en estudiar lo que es el eterno propósito de Dios. Saber de dónde parten todas las cosas y por qué Dios las hizo así. Amén. Esto no fue un accidente, como dije anteriormente. La creación nunca fue intencionada para ser vista como un accidente o simplemente un acto en el cual pues Dios quería ser creativo, sino que todo esto corresponde a un diseño que estaba en Dios mismo, a una intención que estaba en Dios mismo, y que usted y yo nos corresponde entender esa intención para que podamos tener una claridad, podamos tener una guía, una referencia, un camino amplio en el estudio de la palabra, pero a la misma vez comprender todo lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de Jesucristo. Amén. Entonces aquel hombre sirvió como la representación, la figura, el tipo, la sombra de aquel que había de venir, aquel al cual se le había asignado, y dice el apóstol Pablo, que a él se le había encargado los bienes venideros. Todo lo que Dios quería hacer iba a ser revelado por medio de Jesucristo. Y aquel hombre estaba allí tipificando algo, como lo describe el apóstol Pablo, que dice que aquel Adán, aquel hombre, era figura del que había de venir. Entonces, entendidos en esta verdad y comprendidos de que ya desde que miramos Génesis, comenzamos a ver la revelación del eterno propósito de Dios en las cosas que estaban visibles. Todo aquello, hermano, los árboles, las plantas, el hombre, gloria al Señor, las lumbreras, cuando Dios decía sea la luz, todo eso complementaba el diseño que Dios ya había pensado desde antes de que las cosas visibles fueran. Amén. Nosotros tenemos una visión de las cosas después que las cosas son, pero no concebimos las cosas antes de ser. Gloria a Dios. Y ahora estamos mirando aquella figura de aquel hombre para entender la realidad de lo que estamos presentando hoy, lo que es la iglesia. Y si usted prestó atención a estos versículos que acabamos de leer, muchas veces usted va a ver que estos versículos se utilizan cuando queremos hablar de un asunto matrimonial que nos compete a nosotros los hombres, o sea, a lo que es carne. Pero nunca hemos podido asociar esta realidad del matrimonio a lo que es la vida de Cristo y la iglesia. Amén. Entonces, una de las cosas que mirando en el diseño del hombre creado, tenemos que entender, o debemos entender todos nosotros, es que aquel hombre, Dios lo crea
está creado para manifestar a Dios aquí en la tierra. Nosotros, los seres humanos, gloria al Señor, esa es nuestra realidad ahora en Cristo. Estamos aquí en la tierra para manifestar algo que pertenece a la vida superlativa. Nosotros, si veníamos en el libro de Génesis, por ejemplo, usted va a ver la clasificación de todos los organismos, la clasificación de todas las vidas que hubieron en la vida vegetal, la vida animal, la vida de los peces, de las aves, la vida del hombre, y aún la vida superior de todas las cosas se mostró allí, gloria al Señor. Y una de las cosas que yo he entendido es que, por ejemplo, cuando usted mira, cada organismo, cada especie tenía una vida y una naturaleza. Amén. El pez tenía una vida que le permitía vivir debajo del agua, y su naturaleza describe lo que él es. Tiene aletitas, tiene lo que le llaman gloria al Señor, en inglés como lo dicen, los gills, donde ellos respiran. Y un pez, usted nunca lo podrá ver volar sobre las nubes, porque la naturaleza de él no fue creada para volar sobre las nubes. Amén. Ni usted tampoco va a ver un perro ladrando debajo del agua. Gloria a Dios. Ni tampoco usted va a ver a un árbol volando, a menos que no sea por un huracán que sea arrancado del piso. Para que esto pueda suceder, estos organismos tendrían que alterar su naturaleza. Entonces, para nosotros poder participar de otra naturaleza, Dios, el hombre ahora hablando, Dios tuvo que hacer una nueva creación. Y esa nueva creación es la creación en el Espíritu. O sea que si usted no se convierte en un hijo de Dios, si usted no asume la nueva vida de Dios en usted nunca podrá salir de lo humano a lo espiritual. Para que nosotros pudiéramos poseer la vida de Dios, necesitábamos que Él hiciera algo nuevo en nosotros. Y eso fue lo que Él hizo en Cristo. Entonces aquel hombre está diseñado para revelar a Dios aquí en la tierra. Y estamos hablando que este hombre iba a revelar a Dios aquí en la tierra en un sentido plural. Recuerde que la Biblia nos dice que varón y hembra los creó Dios. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra en Génesis capítulo 5 versículo 2. Nos dice: varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán. A ambos eran llamados Adán. Más que eso, porque a veces tenemos una confusión de que nada más cuando hablamos de Adán estamos hablando refiriéndonos al masculino, al hombre. Amén. Él dice aquí en la palabra que los bendijo, no dice lo bendijo, los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Entonces este hombre es un hombre corporativo ahora, es un hombre plural. En ningún momento Dios tuvo la intención de segregar hombre y mujer. Ambos formaban la intención de Dios. Voy a ponérselo más fácil. Adán y Eva formaban la intención de Dios para todo el plan que Él tenía en Cristo. No era el hombre nada más. Que cuando nosotros decimos el hombre Adán, estamos hablando de nosotros como especie, como el ser humano, como la representación de toda la humanidad. ¿Me está entendiendo? Pero en realidad Adán eran ambos. No fue hasta después que ahora hablando del masculino, le da nombre a la fémina, gloria al Señor, y la llamó Eva, que quiere decir, gloria al Señor, madre de qué, de todos los vivientes. Pero aquí el plan de Dios es con un hombre y con una mujer, gloria a Dios. Y esta intención de Dios es corporativa, o sea, es en base a una comunidad, a una familia, a un cuerpo. Gloria al Señor. Y este hombre era la expresión corporativa de la visión de Dios en su Hijo y en su iglesia. Tal como lo expresó el apóstol Pablo, esta intención divina fue expresada en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y sígame ahí, gloria a Dios,
para que usted pueda entender esto. Donde nosotros en Génesis vamos a ver que aquel hombre junto a esta mujer que sale de sí mismo, aquella mujer fue tomada de la costilla de Adán. Amén. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero aquella mujer sale de la costilla de Adán. Y estos, gloria al Señor, se fusionarían en un estado de una unión permanente para convertirse en una sola carne, en un solo cuerpo. Te vio ya lo que Pablo acá en el Nuevo Testamento nos está diciendo, gloria al Señor, que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne con ella. Él está utilizando una figura de algo real para mostrar una realidad en Cristo. Por eso termina diciendo en ese versículo, y esto digo respecto a Cristo y la iglesia. Aquí estamos mirando, gloria al Señor, que esa era la intención de Dios, que aquella pareja se convirtieran en uno. Y por eso nos dice, dejará a su padre y a su madre, y termina diciendo, se convertirán en una sola carne. Cuando usted, por ejemplo, se casa, usted no se casa para ser un individuo aparte de aquel con el cual usted decidió enlazar su vida. Usted se casa para fusionarse en una vida juntos. Por eso es que el diseño es, los hijos crecen, se van, pero aquellos que se unieron un día, aquellos que dejaron al padre, a la madre, tomaron la responsabilidad de unirse a una persona, ahora continúan en una aventura de vida que únicamente puede ser separada, puede ser interrumpida, gloria al Señor, en lo que nos dice el Señor, hasta que la muerte ¿qué? No separe. Esa es la declaración. Y ahora estamos viendo qué es lo que Pablo tiene en mente y hace mención de ello aquí en la epístola a los Efesios. Él nos está hablando en referencia a lo que es la unión y creación de aquella primera pareja como sombra, como tipo, como figura del postrer Adán. O sea, estamos hablando aquí de Cristo y de la iglesia. Por eso nos dice, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne, de su hueso. Rápidamente aquí nos está integrando a lo mismo que sucedió con Eva. ¿Por qué usted cree que Adán, después que Eva, Dios pone el sueño en él, saca a Eva de su costilla, Adán dice, he aquí esta carne de mi carne, huesos de mis huesos? ¿Por qué? Porque Dios la toma de ella, la toma de él, perdón. Y así mismo nosotros, ahora Pablo nos está diciendo que también nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? No porque nadie nos dijo, no porque ninguna religión lo impuso, sino porque salimos de Él mismo. La iglesia surge de Cristo. La iglesia no tiene una función separada del Cristo eterno. Es más, si el Cristo eterno no existe, nosotros lo que tuviéramos aquí en la tierra sería una organización más sobre el planeta. Amén. Pero como la iglesia surge del Cristo, nosotros ahora somos una iglesia viva. ¿Por qué? Porque Él tiene vida. Somos una iglesia, gloria al Señor, con una naturaleza. ¿Por qué? Porque Él nos dio a beber de su naturaleza. Porque Él nos ha revelado al Padre. Es una iglesia con conocimiento porque Él nos ha dado, gloria al Señor, a entender todas las cosas. Porque el Espíritu nos está enseñando aún lo profundo de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso es que somos iglesia. Si seguimos mirando la iglesia como la están mirando por ahí, muchos declarando de ella que es una institución llena de pecadores, de gente que todavía están, como dicen por ahí muchos, con una patita allá y una patita acá. Esa no es la iglesia. La iglesia revela un diseño eterno, una mentalidad eterna, un pensamiento eterno que únicamente estaba en Dios. Amén. Esto no fue un plan que nadie
le diseñó o le planificó a Dios. Dios pensó, Dios tuvo una intención, y la intención de Dios siempre ha sido darse a conocer por medio de aquel que ha sido la sustancia de todas las cosas, Cristo, y que ahora habita en todos nosotros. Entonces usted y yo somos parte de ese maravilloso diseño de Dios. Y sigue diciendo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, dice los dos, no uno o el otro, los dos serán una carne. Cuando usted es una carne, usted no actúa independientemente. Cuando usted es una carne, usted tiene los mismos bienes en común, las mismas cosas en común. Usted comparte, no hay tal cosa, ¿sabe? En la unión de Cristo y la iglesia no hay tal cosa como aquellas que hacen los seres humanos. Los seres humanos nos juntamos hoy o nos casamos. Bueno, hoy en día no se cree mucho en este asunto del matrimonio, pero nos juntamos. Tú tienes tu cuenta de banco y yo tengo mi cuenta de banco. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. No. Cuando usted vino a Cristo, lo de Cristo, ahora usted va a entender porque usted es heredero también. Lo de Cristo es suyo y lo suyo es de Cristo. Amén. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Esa es la realidad, esa es la verdad de la iglesia. Porque estamos unidos, estamos casados con Él. En el capítulo 7 de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos describe esta maravillosa unión del matrimonio. Y nos dice que en tanto que el marido está vivo, dice, gloria al Señor, nosotros estamos, estoy parafraseando, estamos unidos a esa relación. Pero una vez que el marido muere, usted es libre para unirse a otro. Entonces eso fue exactamente lo que aconteció con nosotros. Antes estábamos bajo el yugo de esclavitud. Antes estábamos bajo, como dice Pablo, bajo el sistema de la ley. Pero ahora, al morir Cristo, hemos sido hechos libres para escoger con quién nos vamos a unir ahora por el resto de nuestros días. Por eso es que la iglesia ya no está vinculada a la vida del pecado. Nosotros ahora estamos en una, gloria al Señor, en una relación íntima, aquello que llamamos la comunión con el Dios eterno. ¿Por qué? Porque ahora somos de Él, así como Él es de nosotros. Y Él sigue diciendo, y observa el versículo 32, porque es importante, dice, grande es este misterio, dice Pablo. Y después dice, yo les voy a parafrasear para que entiendan el versículo aún mejor. Mas yo le estoy diciendo esto acerca de lo que sucede con Cristo y de lo que sucede con la iglesia. Él está tomando aquella figura para hacernos ver ahora nuestra realidad. Entonces la creación de aquella primera figura o de aquella primera pareja, significó la revelación de una voluntad expresada a través de un propósito eterno y de un misterio que nos dice la Escritura que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Cuando usted lee Génesis, y esto lo hemos estado viendo en las clases de los viernes, no sé cuántos todavía agarran este concepto. Génesis 1 y 2 nos da, gloria al Señor, el plano de todo lo que acontece ahora a través de toda la Biblia y que se vuelve al final a repetir en los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Porque lo que Dios comienza, Dios lo termina. Amén. Dios es un Dios con intención. Por eso usted va a ver que en Génesis usted va a ver el río de la vida, y después en Apocalipsis vuelve a aparecer el río de la vida otra vez. ¿Usted está viendo? Entonces ahora, cuando usted mira Génesis 1, y yo le decía a los hermanos, miremos que aquí está la manifestación del eterno propósito de Dios. Génesis 2, y luego vamos a hablar más adelante de esto. Génesis 2 entonces revela el misterio que estaba escondido. Por eso usted va a ver allí la mujer, el árbol de la vida, gloria al Señor, todas estas cosas que son importantes para nosotros entender, porque ya ahí estaba el misterio revelado. Cristo no vino a aparecer cuando vemos los evangelios,
Cristo ya estaba desde el principio manifestado en el eterno propósito y como el misterio, o sea, aquello que estaba oculto, que no se había visto, pero que ahora es expresado en todo lo que Dios mismo está haciendo. Qué maravilloso es esto, amén. Que ahora Él nos está removiendo los velos para que podamos ver todo lo que Él ha estado haciendo en su Hijo. Entonces, por eso es que Efesios capítulo 3, versículo 5 nos dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Marque esos versos para que usted vea. A los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En otras palabras, lo que Pablo explica en Efesios capítulo 5 es que la intención de Dios siempre fue tener una expresión corporal, o sea, tener una expresión visible, manifestarse en algo que se pudiera ver. Gloria a Dios, porque Él tomó aquella expresión invisible y la hizo visible a través de un hombre creado, un hombre llamado Adán. El problema fue que Adán no pudo cumplir con esa intención de Dios. Amén. Adán entonces sirve como sombra, tipo y figura de uno que sí vendría más tarde y que él sí cumpliría todo lo que el eterno Padre había, gloria al Señor, pensado antes de que las cosas fuesen. Entonces, ahora vemos, gloria al Señor, que el hombre Jesús fue aquel que se convirtió en la imagen del Dios invisible. Él fue la imagen visible del Dios invisible. Hebreos capítulo 1, versículo 3 lo dice. Mire, sígame aquí. If you got your Bible, you gotta get on this so you can understand this. Amén. Dice Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria. ¿Quién? Jesús. Dice, y la expresión exacta de su naturaleza. Por eso cuando usted ve a Jesús caminando sobre la tierra, Jesús no era como cualquier otro hombre. Jesús fue distinto. Jesús nos enseñó a qué se parece un hombre y una mujer que caminan sometido a la voluntad de Dios. A qué se parece un hombre y una mujer que camina en el propósito eterno de Dios. A qué se parece un hombre y una mujer que camina en el gobierno de Dios. Por eso es que en cada momento de su vida viniera la tentación, vinieran los problemas, vinieran, gloria al Señor, aleluya, cualquier invento de los hombres para planificar hacer mal contra su vida. Usted ve que en cada una de todas esas instancias, el hombre Jesús, que estaba lleno de gracia y de verdad, que tenía el Espíritu mismo de Dios, podía resistir aún los ataques del mismo enemigo. Por eso es que cuando Jesús comienza el ministerio de él, usted lo ve que él llega al desierto. Amén. Y lo primero que hace es resistir lo que Adán no pudo resistir cuando estuvo allí en el huerto. Escúcheme bien, él allí fue tentado. Adán en el huerto fue tentado. La mujer tomó del árbol y le dio a comer a su marido, y ambos fallaron al propósito de Dios. Pero cuando, gloria al Señor, el diablo se presenta allí en el desierto y comienza a decirle, mira, gloria, del desierto te digo que, le dice, come de este pan. Y Jesús le dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, todos estos reinos te daré si tú ante mí te postrares y me adorares. Jesús le dice, entiende una cosa, parafraseo otra vez. Entiende una cosa, diablito malo, que gloria al Señor, a su Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Oh, gloria al Señor, hasta el punto de que tiene que decirle, apártate de mí. Amén, gloria a Dios. Nosotros, si se nos presentan las tentaciones, lo primero que hacemos es abandonamos el evangelio, dejamos lo que tengamos que dejar y seguimos caminando. Pero el hombre Jesús nos enseñó cómo la iglesia camina bajo el principio de, gloria al Señor, de entender la voluntad de Dios. Cómo una iglesia entendida comprende la realidad del Espíritu que ella posee y nunca diserta de la verdad que ha entendido y que contiene en su espíritu.
Amén. Entonces, Adán se dio y Cristo mostró que en este cuerpo sí se puede. Que para aquellos que tienen la nueva naturaleza de Dios, nosotros podemos resistir el pecado, resistir las acechanzas del mal. Si el diablo te habla y te dice, convierte esas piedras en pan. No tan solo de pan vive el hombre. Sí, a veces van a venir ofrecimientos a nuestras vidas para tratar de comprometer lo que nosotros somos en Él. Y usted lo que debe es pararse, usted tiene el punto de referencia, Jesús mismo, de que si Él pudo, usted puede. Porque ahora el Cristo resucitado está en nuestros corazones. Y mire lo que dice, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, está hablando de Jesús, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, de acuerdo a la nueva Biblia de las Américas. Esto es lo que nos está, pero lo que le quiero decir con esto, de que aquel hombre Jesús era la imagen exacta. Por eso es que Jesús, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me conocéis. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es que quien ve a la iglesia, ve a Cristo y ve al Padre y ve al Espíritu. Amén. Porque nosotros somos portadores de esa naturaleza. La gloria de Él está en nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Esa es la constitución de la iglesia. Y debemos entender. Y además la palabra nos dice que en Él habitó toda la deidad. Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él habita corporalmente, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Todo lo que era Dios estaba en Cristo, y todo lo que está en Cristo está en la iglesia. Amén, gloria a Dios. Mire, usted está viendo el panorama. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es cualquier cosa cuando no está en Cristo. Pero cuando estamos en Cristo, la iglesia es un organismo vivo, es un organismo de poder. Gloria al Señor. Es aquella, gloria al Señor, que está unida a la cabeza y está cumpliendo la voluntad suprema de Dios. Por esto no se pudo consumar en aquel hombre llamado Adán, que era sombra de aquel que vendría a ser, gloria a Dios, o que estaría a cargo de todos los bienes venideros, el cual era Cristo mismo. Aquel hombre fue creado del polvo de la tierra, gloria a Dios, pero ahora en Cristo tenemos la consumación de esta intención divina. Por eso el apóstol Pablo nos dijo que Él es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:15, apúntelo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El hermano Junior lo estaba leyendo más adelante, el 17, que expresa esta misma cosa. Entonces vemos que como primera intención para entender a la iglesia, tenemos que entender a aquel hombre. Y ya hemos entendido de este hombre que el primer aspecto era que fue creado ¿para qué? Para manifestar a Dios. Usted y yo fuimos creados para manifestar a Dios. El segundo aspecto que quiero mirar con ustedes es que aquel hombre también había sido creado como un testimonio del postrer Adán. Usted cuando va a dar un testimonio a algún sitio, usted está dando una evidencia. Usted está evidenciando algo que es un suceso real. Amén. Cuando usted lo llaman a una corte para ser testigo y va a dar su testimonio, usted está allí para dar la declaración de la verdad. Entonces aquel hombre, Adán, estaba declarando la verdad. Desde antes del Cristo encarnado venir a la tierra, ya había un hombre que estaba declarando una verdad. Estaba dando un anuncio de algo supremo que vendría en la consumación del tiempo, en el cumplimiento del tiempo, como lo llama
el apóstol Pablo, Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, vino. ¿Para qué? Nos redimió de nuestros pecados. Nos trajo la salvación para volvernos a reintegrar en el propósito eterno de Dios, por cuanto nosotros todos habíamos caído, por cuanto todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Gloria al Señor. El destituir de la gloria no es otra cosa, hermanos, que dejamos de manifestar la vida de Dios, nos desconectamos de la vida de Dios, y ahora la salvación nos permite nuevamente volver a ser reconectados a esa vida, reconectados al propósito de Dios, reconectados a los planes de Dios, y ahora estamos participando de todas estas cosas maravillosas. Entonces aquel hombre Adán fue la evidencia de todo lo que Dios en su sabiduría se había propuesto de antemano hacer, gloria a Dios, y que se cumpliría en la persona de Jesucristo, tal como lo declara Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 46. Miren lo que el apóstol Pablo dice aquí. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Este hombre, gloria al Señor, no solo era la expresión de la visión de Dios en cuanto a su Hijo y la iglesia, sino que también era la sustancia misma de todo lo que pertenece al mundo espiritual. Mira todo lo que Dios nos va revelando en este diseño. Nos revela la intención por la cual fuimos creados. Nos revela, gloria al Señor, que también aquel hombre, tanto aquel hombre como la iglesia, es el testimonio de aquel que es la sustancia de todas las cosas. También nos está diciendo ahora que la iglesia revela todo el plan de Dios en el mundo espiritual, como aquel hombre tenía la intención también de revelarlo. En el hombre Adán estaba representado Jesucristo mismo, quien es el espíritu vivificador y que da realidad y sustancia espiritual al eterno propósito de Dios. Cristo es el que da, gloria al Señor, que ahora cumple que ese propósito eterno se lleve a cabo en la tierra donde un hombre no pudo. El Cristo eterno sí lo hizo. Por eso es que por usted, para hacérselo sencillo, hermano, para usted o para mí, ningún hombre pudo haber muerto para quitar mis pecados. Por eso es que ningún hombre podía satisfacer la justicia de Dios. Ningún hombre iba a poder borrar nuestras rebeliones. Solo el Cristo eterno lo pudo hacer. Todos aquellos sistemas que estuvieron establecidos, el sacerdocio arónico, todo aquello cumplió una función, gloria al Señor, temporal. Pero más los hombres no vieron aquello que sería la realidad permanente y eterna en la vida de nosotros los hombres. Es más, el libro de Hebreos nos dice que aquel sacerdocio jamás iba a poder traer la justificación a los hombres, por cuanto ellos eran también hombres imperfectos. Oh, gloria a Dios. Por eso es que usted ve al sacerdote cuando entra al lugar santo, que tiene que hacer purificación por sí mismo. Se tenía que purificar a él para después poder ir y presentar nuestras rogativas y oraciones delante de Dios, para poder ofrecer nuestros pecados delante de Dios. Pero Cristo fue purificado por el Padre para cumplir la intención eterna de un Dios eterno en nosotros. Y ahora Él es esa sustancia espiritual que comprende ese eterno propósito de Dios. Por tal razón es que la palabra nos dice que por eso es que Él tiene la capacidad, Él tiene el poder de sostener todas las cosas. Amén. Hebreos 1:13 nos dice, gloria al Señor, esta verdad que nos dice que Él es la sustancia de todas las cosas. Él es quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Colosenses 1:17, el hermano Junior lo leyó. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, a través de todo
el relato bíblico de la creación, vemos la intencionalidad de Dios al crear a este hombre como una figura y antesala de todo lo que Cristo y la iglesia sería en la consumación de su propósito y a través de su maravillosa unión orgánica. Nosotros y Cristo estamos unidos en perfección, estamos unidos, gloria al Señor, de tal manera que nada nos puede separar de Él. Por eso Romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y después hace un listado de cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y el apóstol sigue haciendo su declaración. Dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, gloria al Señor. Nada nos puede separar, porque estamos unidos ahora, gloria al Señor, a la vid. Estamos, gloria al Señor, unidos, recibiendo la savia, la sustancia que proviene de Él. Jesús le dijo esto a los discípulos. Lo que pasa es que con nuestra mente finita hay cosas que nunca las vamos a comprender. Pero cuando usted comienza a abrir o su mentalidad es expuesta a las cosas del Espíritu, ahora usted comprende la realidad de todo. ¿Por qué Jesús le decía aquello? Gloria al Señor: sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y todo aquel que no lleva fruto, dice que será cortado. Todo árbol que no lleva fruto será cortado. Nosotros únicamente podemos ser sostenidos en la vida del Espíritu cuando estamos apegados a nuestra fuente. Amén, iglesia. Cuando usted está pegado a su fuente, cuando usted tiene esa unión, gloria al Señor, que le llamamos la unión orgánica, es una unión pura. Ahí no hay preservativos, ahí no hay aditivos, ahí no hay nada que altere el diseño de Dios. La iglesia, gloria al Señor, funciona en Cristo por diseño eterno. Estamos siendo pámpanos que llevan fruto. Oh, gloria al Señor. Y el fruto no es otra cosa que nosotros reproducir la vida de Cristo aquí en este planeta. La mentalidad del creyente piensa que esa vida se va a manifestar cuando estemos ya en el cielo. Es más, nosotros tenemos un conocimiento más del cielo que de las cosas que pertenecen a la vida y la piedad y que nos corresponden aquí en la tierra. Todo es el cielo y el cielo. Está bien, eso no estoy diciendo que nada de eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que hay una verdad más profunda, hay una verdad más amplia. Hay un diseño que tenemos que cumplir, un propósito que debemos entender para que podamos funcionar efectivamente en los planes de Dios. Amén. No esperes en darle su corazón a Cristo simplemente para sentarse aquí y tener una visión del cielo, de lo distante. No, el cielo está dentro de nosotros. Ya Dios puso, el cielo está en nuestros corazones. El asiento de Dios está aquí. Gloria al Señor, no lo esté buscando en las nubes. Usted quiere ver a Cristo sentado, búsquelo en el asiento de su corazón. Usted está reinando juntamente con Él en los lugares celestiales. Y estamos reinando con Él. Gloria al Señor. Yo no veo a ninguno de ustedes volando en el cielo. Gloria al Señor, yo los veo aquí en la tierra. Estamos reinando porque Él está sentado en el trono de nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Y desde ahí también nosotros con Él estamos coparticipando de toda la herencia que Él ha dispuesto para nosotros. Entonces, a través de este relato bíblico, estamos viendo toda la intencionalidad de Dios al crear a este hombre como figura y antesala de todo lo que Cristo sería. Gloria al Señor. Y hay algo que yo quiero examinar en unos breves minutos. Ya vamos a ir cerrando, pero como les digo, no tenemos prisa en esto. Yo quiero que usted vaya viendo el diseño. Ya tenemos claro que aquel hombre Adán creado, era la figura de Cristo, representaba todo lo que Cristo sería. Y cuando hablamos de que también de que de Adán sale aquella mujer, esa mujer tiene una representación también, lo cual nosotros debemos entender y comprender qué es lo que cómo esto se aplica a nosotros, la iglesia del Señor. Hay algo que en Génesis capítulo 2, versículo 18, que nos revela la intención de Dios a través de aquel primer hombre como la sombra de algo venidero que se cumpliría en aquel a cual ahora nosotros
tenemos y habita en nuestros corazones. Mire lo que Génesis 2:18 dice. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Otro verso o versículo bíblico que únicamente se toma para expresar todo lo que viene de lo humano, pero no lo hemos podido conectar a la sustancia de las cosas, al mundo espiritual. Entonces esto es algo que nosotros debemos entenderlo por medio de la revelación y del conocimiento en el Espíritu, porque nunca fue la intención de Dios que Cristo, óigame bien, que Cristo, al igual que Adán, quedara solo en el cumplimiento de su propósito. Le voy a volver a repetir esto. Nunca fue la intención de Dios que Cristo, al igual que Adán, quedara solo en el cumplimiento de su propósito. Dios Padre hizo provisión para el Hijo, al igual que lo hizo con Adán. Cuando se crearon todas las cosas, dice que aquel hombre además le dio la potestad a Adán de nombrar a todos los animales que había en el huerto, y como él los nombró, así permanecen hasta el día de hoy. Pero cuando se miró no se encontró pareja, no se encontró ayuda idónea para Adán, gloria al Señor. Algo dio el Dios eterno en aquel hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Gloria al Señor. Le preparó una esposa, le preparó una ayuda idónea para que en unión ambos, oiga esto, ambos ejercieran gobierno, ambos se multiplicaran, ambos cumplieran el propósito de Dios. Usted está viendo la figura que nos están planteando desde aquí, desde aquel pacto, gloria al Señor, de sombras y figuras, para que veamos la realidad de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Para que ambos se convirtieran en una sola carne. Usted, vuelvo a repetirlo, usted se une a su esposa y se hace una carne. Cristo y la iglesia es una sola carne también. Pertenecemos a un solo cuerpo. Usted leyó como comenzó ese capítulo 5 de Efesios. En el versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo. Amén, gloria al Señor. Y Dios le hizo esta provisión para que ellos fueran una sola carne sobre todo lo creado. Entonces Adán, junto a aquella mujer que sale del costado, hablando del primer Adán, es la representación de la iglesia naciente de Cristo en su gloriosa expresión, que en conjunto tienen la misión. Oiga, ¿cuál era la misión? Dios le dijo a Adán en Génesis 1, gloria al Señor, 26, 27, le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después dice: y los bendijo Dios, gloria al Señor, le dijo que se multiplicaran, que fructificaran y que sojuzgaran toda la tierra. Amén, gloria al Señor. Les entregó gobierno, les entregó la habilidad de multiplicarse, gloria al Señor, de expandir lo mismo que había sido puesto en él lo podía ahora reproducir. Oh, gloria a Dios. Por eso es que la iglesia, al igual que aquel hombre, aquella pareja creada, tenemos también el poder de la multiplicación y de la reproducción. Lo que hemos recibido por gracia, lo estamos dando por gracia. Por eso es que no dejamos de hablar de Cristo. Por eso es que no podemos callar de lo que Él ha hecho en nosotros. Seguimos produciendo hijos espirituales para el reino de Dios. Por eso es que la iglesia del Señor no puede ser una iglesia estéril, porque el diseño de la iglesia es multiplicación, es incremento, es, gloria al Señor, es gobierno. Esa es la iglesia del Señor, hermano. Usted tiene el poder de multiplicarse. Usted tiene el poder de incrementar. Usted tiene el poder, gloria al Señor, de gobernar juntamente con Él y por medio de Él. Entonces nosotros ahora tenemos la misión de engendrar hijos para Dios. Ellos tenían, al igual que nosotros, la encomienda de expandir la familia de Dios sobre toda la tierra bajo el gobierno de Dios. Oiga la relación que hay entre aquellos. A Dios nada más no quería llenar el planeta de gente. Dios quería, gloria al Señor, que los seres vivientes tuvieran la imagen de Él. Por eso, ¿por qué usted cree que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza?
Él pudo haber dicho, hagamos un muñeco ahí de la tierra que se parezca a lo que se parezca, gloria a Dios. Él dijo, no, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, porque Él quería reproducir lo que él era en nosotros. Y el encargo que nos da es reproducir lo que Él es en otros. ¿Usted me está entendiendo? Entonces la iglesia no puede ser una iglesia estéril. Tiene que ser la iglesia que vive bajo el diseño y la voluntad de Dios, gloria al Señor. Y por eso es que Él le dice a este hombre creado en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad toda la tierra y sojuzgarla y señorear. Oiga los verbos que Él está usando: multiplícate, fructifica, sojuzga, señorea. Todas estas cosas son asuntos gubernamentales. Amén. Son asuntos de autoridad. Señorean en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces ahora, para ir cerrando, y de aquí retomamos la próxima semana, Cristo junto a su esposa, la cual sabemos que es la iglesia, ¿verdad? Usted sabe que usted es la esposa. Ya nosotros no somos la novia. Nosotros no somos la novia. Nosotros éramos la novia del Cordero. Éramos la novia del Cordero, porque Cristo todavía no había consumado la obra. Amén. Entonces, hasta que Cristo no consumara la obra, usted y yo no podíamos entrar en un estado, en una unión ilegal. Éramos novias, como deben ser las cosas morales hoy en día, ¿verdad? Amén, pero no me haga hablar de eso ahora. Eso es otro tópico para otra prédica. La novia del Cordero. Pero ahora, una vez que la obra se consumó, Cristo murió en la cruz, el Señor lo resucitó con su poder y se levantó ahora como el Espíritu vivificante, como el Cristo resucitado, como el Cristo gobernante. Ya ahora, la obra consumada, Él no tiene una novia, Él tiene una esposa. Por eso dice, oh gloria al Señor, la esposa tiene derechos. Amén. La esposa participa de lo que el esposo tiene, y el esposo participa de lo que la esposa, alabado sea Cristo. Amén. Si usted todavía tiene los bienes separados, usted está de novio, usted no está de esposo. Amén, gloria al Señor. Mi alma adora a Dios. En Cristo lo suyo es mío y lo mío es suyo. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora tenemos legalidad. Ahora tenemos derechos. Oh, gloria al Señor. Ahora compartimos los bienes. Amén. Por eso es que nos ha dado toda la riqueza. Él la puso a nuestra disposición, porque no nos lo puede esconder ya. Ya ahora estamos nosotros en una unión orgánica. Nos hemos fusionado como una sola carne, el Cristo resucitado y nosotros que somos la iglesia. Lo que es de Él te pertenece. Por eso es que Dios te ha dado toda la herencia en Cristo, toda la riqueza en Cristo, amén. Toda la gracia en Cristo, toda la sabiduría en Cristo, todo el conocimiento pleno en Cristo. Por eso es que estamos llenos en Él. Por eso es que Pablo dice que en Cristo estamos completos. Amén. Teóricamente, en el mundo natural debería ser así. Si yo me casé con alguien, me tengo que sentir completo. Esa es la realidad del matrimonio. Y a veces preferimos vivir como gente incompleta, porque todavía nos sentimos como novios. Que si esto no trabaja más adelante, tú coges por tu lado y yo por el mío. Esa es la actitud que hoy en día hasta la iglesia tiene. Si esto no trabaja, pues. Entonces usted ve, a la primera cosa que sucede, ¿quién siempre paga? Aquel al cual están tratando como el novio. Ah, ¿no te gusta? Pues me voy. Hello. Pues no se atribule, hermano. No se ponga serio. Yo estoy tratando de elevarle a usted el entendimiento para que usted comprenda por qué usted es la esposa de Cristo.
¿O acaso usted se casó para correr a la primera dificultad? No. Dice que en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la abundancia, la esposa no diserta de su esposo, el cuerpo no deja la cabeza, ni la cabeza suelta el cuerpo. Amén. Yo los veo a ustedes muy serios. Nosotros junto al esposo ahora somos la carne de su carne. No somos, no, ay, Dios mío. Somos carne de su carne porque salimos de él mismo. La iglesia fue engendrada por medio de la resurrección, y la muerte y resurrección. Y esto no por la voluntad de un varón. Juan nos dice, esto no fue por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios mismo. Entonces ahora nosotros cumplimos con la misión de no dejar a Cristo solo. No es bueno que el hombre esté solo. Aquel hombre no es bueno que esté solo. Y ahora tampoco nosotros, el Cristo eterno, tampoco era bueno que él estuviera solo. Por eso es que a él se le asignó un cuerpo. Hebreos dice, y me asignaste un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Porque no es bueno. Nosotros somos la esposa, la ayuda idónea. Aquellas que están por eso. Mire, hermano, es que es tanta figura que el apóstol Pablo presenta. Por eso él dijo que Dios lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es la iglesia. Dice, la plenitud de aquel que llena todo y en todo. Entonces, la iglesia completa a Cristo, así como Cristo completa a la iglesia. Nosotros somos la expresión de Él, y en Él estamos nosotros como su expresión. Nosotros tenemos que entender este misterio que el Pablo dice, y grande es este misterio. Y yo digo esto de Cristo y la iglesia. Tenemos que entender que la iglesia no debe dejar a su esposo solo. Cuando usted entiende todos ustedes entienden lo que es ayuda idónea. La ayuda idónea no es aquella que está en la casa fregando, lavando, planchando, cocinando. Esa no es la ayuda idónea. La palabra idónea, en una de sus formas, dice aquel que aumenta en la vida de otros. Y por eso es que nosotros somos la plenitud del Cristo resucitado. Porque al unirnos con Él, estamos aumentando en todo lo que es su obra. Estamos consumando un propósito juntamente a Él. Amén. No que Él pierda poder sin nosotros, pero nosotros estamos llevando a cabo el cumplimiento de todo lo que fue el plan eterno de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. No lo fue el primer Adán. Para el primer Adán tampoco lo fue para el postrer Adán, el espíritu vivificante. A él se le dio una esposa, una ayuda idónea. Al Cristo resucitado también se le dio una esposa y una ayuda idónea. Así que hasta aquí se lo voy a dejar en ese pensamiento. Y de ahí retomamos la siguiente semana y seguimos elaborando en esta verdad. Porque ahora vamos a ver que aquella mujer que sale del costado, aquella mujer a la cual se llamó Eva, representa a la iglesia. Hablamos malísimo de Eva porque la estamos viendo después que se desligó del propósito. Pero no las miramos en la intención de su creación. ¿Me entendió? Hablamos mal de Eva porque siempre tomamos desde el punto en que vemos al hombre caer. Ella fue la culpable. Ella fue. Pero esa mujer, antes de eso, esa mujer cumplía un propósito. Amén. Estaba dentro del eterno propósito de Dios, porque era la representación viva de la iglesia. Todos nosotros nos descarriamos
así como Eva comió de la fruta. Amén. Entonces vamos a seguir elaborando en esta verdad para que usted siga creciendo en esto. Y ahora de aquí en adelante, cuando usted vea la Escritura, usted comienza a mirar la Escritura con la intención de Dios, no con lo que la religión nos ha venido predicando tanto tiempo, que hoy en día lo que tiene es un evangelio humanista. Todo es en base al ser humano, Por eso es que necesitamos tanto empuje, tanta motivación, tanta caricia, tanto aquello, tanto lo otro. Pero cuando entendemos el eterno propósito de Dios, usted va a entender que esto se trata de Él, por medio de Él y para Él. Y que lo más glorioso de todo esto es que ahora nosotros participamos de todo lo que Él ha hecho en Jesucristo. Amén. Amén, iglesia. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies. Oramos, gloria al Señor. Origen y realidad de la iglesia. Ya estamos viendo el resurgir de la iglesia. Por eso los llevé al primer Adán, porque todo comienza allí, para que veamos la revelación de la iglesia. Amén. Damos gracias al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo lo bueno. Gracias, Señor, por la revelación. Gracias, Dios mío, Padre, porque tú nos das a entender todo el misterio que estaba escondido, Señor, desde antes de los siglos y las edades, pero que ahora tú lo has manifestado a nosotros los santos. Te doy gracias, Señor, porque la creación cumple, Señor, con tu eterno propósito y con la revelación de este misterio, Padre, que viene a ser la consumación espiritual y esencia de todas las cosas. Yo te doy gracias, Señor, y pedimos que tu Espíritu cada día nos dé sabiduría, inteligencia espiritual, espíritu de revelación para entender toda la verdad que está contenida en Cristo nuestro Señor. Aparta de nosotros todo espíritu de incredulidad, Señor, y todo lo que nos haga permanecer detrás de los velos, Señor, que por tanto tiempo, Señor, han sobrecubrido tu iglesia, Dios mío, pero que hoy por medio de tu Espíritu están siendo removidos por medio de la verdad de tu evangelio. Te damos gracias, Señor, Padre, porque estamos saliendo de las sombras para poder entrar en la realidad de la vida que ahora, Señor, nos habita, de la vida del Cristo residente que está en nosotros, que ha venido, Señor, a permanecer con nosotros hasta el fin. Te doy gracias por todo el entendimiento, Señor. Te doy gracias por la abundancia, Señor, de tu sabiduría. En Cristo Jesús te lo pedimos y te suplicamos todas estas cosas, Señor. Y damos gracias por tu Espíritu y tu voluntad revelada a nosotros. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor en esta preciosa ya tarde, gloria al Señor. Esperando, ¿verdad?, que ahora usted, cuando vaya a su lugar, usted pueda analizar estas cosas. Que usted vea la